El fascismo italiano se basa principalmente en la explotación del sentimiento nacionalista del italiano, suprimiendo la lucha de poderes políticos a través de mantener un solo partido político y beneficiar el centralismo. Se basa en un terror que se mantiene durante el tiempo y un monopolio propagandístico, manejando las masas a través de afiches que menosprecian a los enemigos del Estado. El fascismo busca un nacionalismo total a través de una dependencia política y económica. La grave depresión económica que produjo esto hizo que surgieran nuevos grupos políticos extremistas, el comunismo y el partido fascista fundado por Benito Mussolini. Estos partidos recogieron el descontento popular. En 1919 se produjo una ola de huelga por los sindicatos y partidos de la izquierda, por el motivo que el fascismo tenía un pensamiento antidemocrático totalista. No tomaba en cuenta la libertad del individuo. En cambio, el todopoderoso era el izquierdo. El nacionalismo exaltaba el esplendor de la antigua Roma. En cambio, el anticomunismo consideraba necesario reprimir las ideas revolucionarias. El fascismo en Italia fue un movimiento político del siglo XX que surgió en el Reino de Italia tras la Primera Guerra Mundial. Nació en parte como reacción a la Revolución Bolchevique de 1917, la segunda fase de la Revolución Rusa, y a las fuertes peleas sindicales de trabajadores y braceros que culminó el Bienio Rojo, en parte como polémica respecto a la sociedad liberal democrática que salió maltreta de la experiencia de la Primera Guerra Mundial. El fascismo fue una gran movilización de fuerzas materiales y morales que proponía gobernar la nación del modo necesario para asegurar la grandeza moral y material del pueblo italiano. No importaba el modo concretamente, no fue antiético ni convergente con el socialismo. Nosotros cambiamos los valores tradicionales, que el socialismo continúe o desaparezca, pero sobre todo el espíritu fascista se refugia en todo lo que es arbitrado sobre el misterioso futuro. La Italia fascista exaltaba la idea de nación frente a la de individuo o clase, suprimía la diferencia política en beneficio de un partido único y los localismos en beneficio del centralismo. Utilizaba hábilmente los nuevos medios de comunicación y el carisma de un líder, Benito Mussolini, el que se concentraba todo el poder. Benito Amilcare Andrea Mussolini, nacido en Dovia di Predapio, Forlì, 29 de julio de 1883, muerto en Giulino de Mesegra, 28 de abril de 1945. Fue un militar político y dictador italiano, primer ministro del Reino de Italia con poderes dictatoriales desde 1922 hasta 1943, cuando fue depuesto y encarcelado brevemente. Escapó gracias a la ayuda de Alemania nazi y recibió el cargo de presidente de la República Social Italiana desde septiembre de 1943 hasta su derrocamiento en 1945 y posterior muerte por ejecución. El fascismo aprovechaba los sentimientos de miedo y frustración colectiva para exacerbarlos o gritarlos mediante la violencia, la represión y la propaganda, y los desplazaban contra un enemigo común, real o imaginario, interior o exterior, que actúa de chivo expiatorio frente al que al volcar toda la agresividad de forma irracional, logrando la unidad de adhesión voluntaria por la fuerza de la población. El fascismo es expansionista y militarista, utilizando los mecanismos movilizadores del irredentismo territorial y el imperialismo que ya habían sido experimentados por el nacionalismo en el siglo XIX. El componente social del fascismo pretende ser interclasista, niega la existencia de los intereses de clase e intenta suprimir la lucha de clases con una política paternalista de sindicato vertical y único en que trabajadores y empresarios obedezcan las directrices superiores como en un ejército. El nacionalismo económico con autosuficiencia y dirección centralizada se adaptaron como en una economía de guerra a la oportunidad de salida de la crisis de 1929. Los fundamentos teóricos del fascismo eran la desigualdad entre los individuos, por lo que se rechazaba el gobierno representativo de la democracia y se justificaban las actitudes discriminatorias. También entre la subordinación de los individuos al Estado, que se convirtió en el órgano de control de toda sociedad. Entra también la existencia de una élite competente y preparada y de un líder carismático capaz de crear una voluntad general a la que las masas debían someterse. También el rechazo de la tradición racionalista de la cultura occidental y la exaltación de los elementos irracionales de la conducta y los sentimientos que llevan a la intolerancia y al fanatismo.
Por último, la justificación de una política expansionista como la respuesta a un nacionalismo radical que consideraba la adquisición de nuevos territorios como la única forma de fortalecer a la nación. Si un hombre no está dispuesto a asumir algún riesgo para sus ideas, o sus ideas no valen nada, o él no vale nada. Frase de Ezra Pound. El Partido Nacional Fascista, que contaba con 320.000 miembros, reanudó sus ataques contra la izquierda política y su alianza con el Gran Capital se soldó con la renuncia a las nacionalizaciones previstas en 1919. La crisis ministerial del primer trimestre de 1922 dejó vía libre a una toma del poder por las camisas negras de Mussolini. El nuevo gobierno abarcó elementos de los partidos del centro, de la derecha, de los militares y obviamente del fascismo. El primer problema al cual la dictadura tuvo que hacer frente fue la devaluación de la lira. La reanudación de la producción al final de la Primera Guerra Mundial tuvo como efectos negativos la carencia de materia prima debido a la fuerte demanda y excesiva productividad. La primera muestra de crisis fue el aumento general de los precios, el aumento de desempleo, la disminución de los salarios y la falta de inversiones tanto en Italia como en los préstamos al Estado. El fascismo italiano, con una gran movilización en fuerzas morales como materiales, hizo lo necesario para asegurar la grandeza de Italia. Se cambiaron los valores tradicionales y lo gobernó Benito Mussolini, un militar político y dictador nacido el 29 de julio de 1883. Al inicio, su partido perdió las elecciones y los símbolos de apoyo iniciales del fascismo organizaron la marcha sobre Roma para convencer al rey de que aceptara a Mussolini para formar el gobierno. Los métodos de gobierno del fascismo fueron eliminar al adversario, implantar terror y tener un monopolio propagandístico, y su política partida en tres fases se basó en la autarquía, política intervencionalista, en la economía y relanzamiento de la industria militar. El fascismo tenía un pensamiento antidemocrático y totalitario, no tomaba en cuenta la libertad del individuo en todo poderoso guía. La grave depresión económica produjo desempleo. En este contexto surgieron nuevos grupos políticos extremistas. Estos recogieron el descontento popular, se produjo una ola de huelgas por los sindicatos y partidos de izquierda. También se produjo la era de grandes batallas, donde Mussolini compone la batalla del trigo, la revolución de la lira y las grandes obras públicas.